Señores, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión finalmente vamos a darle seguimiento a esa pregunta que hicimos por ahí en nuestra página de Facebook acerca de los cinco mitos de las pruebas hidrostáticas y neumáticas en su segunda parte, porque si más no recuerdo, este video de los 5 mitos ya lo habíamos comentado por ahí en un video que tuvimos cuando estuvimos impartiendo esta capacitación Leak Testing allá en Ecuador. Y bueno, quisimos hacer esta segunda parte porque todavía quedan un par de mitos por ahí en el aire y todavía van a seguir quedando más. Y vámonos de lleno con el mito número 1. Y es que por ahí salió una conjetura acerca de que si la prueba hidrostática o neumática servía para la redistribución o distribución o liberación de esfuerzos en tuberías o propiamente en las soldaduras o todo aquel componente o parte del componente que se va a probar que haya estado sometido a gradientes térmicos. Es decir, si la prueba hidrostática o neumática sirve para liberar esfuerzos. Y la respuesta es no. No sirve para liberar esfuerzos desde el punto de vista en que no está diseñada para eso. Lo primero que tenemos que entender es que la prueba hidrostática y neumática es un tipo de prueba que está diseñado para probar, número 1, el relativo nivel de hermeticidad de un componente, porque recuerden que en este planeta no hay nada que sea 100% hermético, y número 2, para probar la relativa resistencia mecánica del mismo. Es decir, si después de la prueba no hay fugas y hay 0 deformaciones, obviamente se dice que la prueba es satisfactoria. Ahora, que el efecto benéfico o beneficioso de una prueba de presión como la hidrostática o la neumática tienda como consecuencia a redistribuir ciertos esfuerzos, eso es un hecho, que ese es el efecto benéfico. Y vamos a hacer un ejemplo y una analogía muy clara. Vamos a suponer que uno tiene un dolor de huesos, dolor de espalda, y es muy recurrente que le pidamos a alguien más que nos truene los huesos. Y pues nos truenan todos los huesos de la espalda. Bueno, eso mismo hace la prueba hidrostática cuando el componente ya está en servicio, ya ha sido operado. Y entonces sí, la prueba hidrostática o neumática redistribuye esfuerzos. Claro, hay que ser mesurados y hay que actuar con mucha cautela, porque muchas veces la prueba neumática o hidrostática no es la mejor opción para cuando un componente está en servicio. Una guía acerca de esto la podemos obtener o podemos apalancarnos del estándar ASME-PCC2, que es un código post-construcción, que en la parte final de este código, del cuerpo de este código, trae un anexo muy importante acerca de las pruebas hidrostáticas que se generan en componentes. Pero bueno, salimos del mito y comentamos, la prueba hidrostática y neumática no sirve para redistribuir esfuerzos como propósito prioritario. Simple y sencillamente, una, porque esa no es su función, y número 2, pues porque no hay manera de cuantificar la liberación, como cuando haces tratamiento térmico relevado de esfuerzos, que trabajas con una curva de temperatura a tiempo y vas gradualmente haciendo esos ajustes. No es para la redistribución de los esfuerzos. Pregunta número 2, utilizar hielo, o mito número 2, utilizar hielo. ¿Es bueno o es malo utilizar hielo durante una prueba hidrostática? Primero que nada tenemos que entender por qué la mayoría de las personas, sobre todo los de la vieja escuela, utilizan hielo en pruebas de presión, y según ellos es para lograr que su gráfica se comporte de manera monotónica, parejita y uniforme. Sin embargo, lo más seguro es que estas personas que utilizan hielo no hayan tomado cursos de pruebas hidrostáticas y neumáticas y no les han enseñado el concepto de fractura frágil. Cuando tú sometes un sistema a una presión de prueba, por ejemplo, que está catalogada como una presión elevada, decimos que lo estamos esforzando por encima o en un porcentaje dado de su esfuerzo mínimo especificado a la excedencia, que de eso es parte de otro mito que viene más adelante. Y se incrementa la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que se llama fractura frágil, especialmente en aceros o en materiales, que tengan una estructura BCC. Entonces, el utilizar hielo como efecto beneficioso para obtener una gráfica bonita es de hecho potencialmente un efecto negativo o malo o contradictorio acerca de la integridad del material. Acuérdense algo muy importante, y la razón principal por la que la prueba hidrostática y neumática no son pruebas no destructivas es porque no solo pueden destruir al componente que estás probando, sino que también te pueden destruir a ti mismo. Y lo peor del caso, no tienes una manera, digamos que rápida
y económica de verificar qué tanto daño le estás haciendo al componente que estás probando. Al utilizar hielo y bajar la temperatura, bajamos también una propiedad mecánica que se llama toughness o tenacidad, que es la capacidad del material de absorber impacto. Y mito número 3, es necesario, importante o como requerimiento normativo utilizar la balanza de pesos muertos. Repito, balanza de pesos muertos durante una prueba hidrostática y neumática, y es falso. Lo primero que tenemos que entender es que la tan famosa balanza de pesos muertos es un dispositivo de control y de calibración, ajuste y verificación de dispositivos de medición de presión, como por ejemplo los manómetros. La balanza de pesos muertos es un instrumento o es un equipo que se utiliza para calibrar manómetros. Cuando tú los mandas de campo al laboratorio, ya sea laboratorio interno o externo, el punto medular es para hacer una comparación. No es un equipo de trabajo ni que se deba de utilizar ni conectar a los equipos que están sometidos a pruebas de presión. No solo no es necesario, sino que es hasta tonto utilizar balanzas de pesos muertos en las pruebas hidrostáticas y neumáticas, porque repito, es un equipo que tiene que estar fijo, bien nivelado, libre de vibraciones y otras cosas que generan interferencia. Dicho sea de paso, esas condiciones tú las vas a encontrar en una prueba de campo. Mito número 4, o pregunta número 4. ¿Es lo mismo presión máxima permisible que presión de diseño, que presión de trabajo, que presión de operación? Lo primero que tenemos que entender es esto. No es lo mismo establecer estas condiciones de presión cuando el equipo es nuevo y cuando el equipo es usado. Vamos a trabajar con la siguiente conjetura y basado un poco en lo que nos dice el código ASME sección 8 división 1 UG99, que nos menciona que cuando el componente es nuevo, presión de diseño es igual a presión máxima de trabajo, cuando el objetivo no es establecer la presión máxima de trabajo. Esto quiere decir que si un componente te lo venden como que puede operar a 100 psi, significa que tú lo puedes operar a 100 psi. Esa es su presión máxima permisible, que también es la misma de diseño, que también puede ser la misma de trabajo. Sin embargo, por lo general, siempre operamos un equipo por debajo de su capacidad máxima. ¿Para qué? Para incrementar la vida útil. Volvemos a poner el mismo ejemplo de los 100 psi. Si un equipo trae una presión de diseño de 100 psi, su presión máxima permitida es 100 psi y virtualmente su presión máxima de operación pueden ser 100 psi, sin embargo, por lo general se le pone, no sé, 60 psi. Ya cuando el equipo entra en servicio y ha estado operando y probablemente hasta tenga mecanismos de daño asociados con el tipo de trabajo que va a operar, ya es diferente. Incluso ya las pruebas hidrostáticas ya no se hacen basadas en la presión de diseño, sino se hacen basadas en la presión de operación y en el cálculo que se realiza con fórmula de Barlow, que más adelante lo vamos a tener, para determinar su presión máxima permitible. ¿Por qué? Porque se tiene que considerar el espesor, la degradación, las durezas, el mecanismo de daño, bla, bla, bla. Ya las condiciones ya son otras. Entonces tenemos que entrar en conjetura que cuando el componente ya está en servicio, ya el término o el concepto presión de diseño ya queda fuera. Y ahora queda la presión máxima permisible basada en cálculo con fórmula de Barlow y en apoyo con la utilización de otros estándares como el ASME B31G, el API 579 Fitness for Service y otro tipo de normativas que se utilizan para establecer las presiones máximas permisibles. Y vámonos con el mito número 5. Mito número 5 que... Espérenme, déjenme leerlo porque no me acuerdo. Ok. ¿Qué pasa con la fluctuación de los sensores de prueba? Y es precisamente una de las preguntas que nos hicieron por acá, que dejaron colgada cuando pusimos la publicación en Facebook. Yo creo que si un sensor, suponiendo que sea un transductor de presión, que normalmente trabajan en la banda de los 4 a los 20 miliamperes, tiene mucha fluctuación, el problema es el sensor. Porque, por ejemplo, al menos yo personalmente he utilizado muchos transductores de presión de alta gama, reconocidos, y que no me generan fluctuación consecuencia de la operación del mismo sensor. Créeme que si hay fluctuación, lo más seguro es que tengas aire atrapado en el sistema. Ahora, es un hecho que muchas de las veces, y esto es algo que yo me he encontrado mucho porque muchos clientes me lo han manifestado, que ellos han experimentado fluctuación en los sensores y es porque compran el sensor y aparte alguien les diseña el software. No son del mismo fabricante, no viene con la misma
el mismo match o el mismo cracking electrónico, y entonces vienen así de diferentes fabricantes y tienen muchos problemas para lograr hacer una buena correlación y una buena operatividad. Lo que sí les puedo decir, y acá entre nos se los comento, es que no es recomendable trabajar un transductor y un colector de datos y aparte un software de marcas diferentes, porque pudiéramos no obtener resultados consistentes. Más adelante vamos a comentar por allí la marca, el software y el tipo de transductor de presión que utilizamos, y vamos a ver que incluso yo puedo modificar la velocidad de captura o la tasa de digitalización de captura de presión del instrumento, cosa que no se puede hacer con muchos softwares. Entonces, rápido aprovechamos para clarificar estos 5 mitos que hay en pruebas hidrostáticas y neumáticas, así que estén pendientes de seguramente los siguientes 5. Vámonos.